La llamada llegó a las 2:40 de la madrugada, hora del Pacífico, mientras yo estaba metido de lleno entre los racks de servidores del Cascade Commerce Bank en Seattle. Estaba intentando aislar una cepa de ransomware muy sofisticada, que había bloqueado por completo toda su red regional. Mi teléfono vibró en mi cinturón. Lo ignoré. Vibró de nuevo, y luego una tercera vez. Finalmente, me quité los guantes de trabajo y miré la pantalla. Era Dwight Briggs, mi supervisor en Apex Sentinel Solutions. Llamaba desde la sede central en Boston, donde ya era horario laboral normal. Casi no respondí. Cuando gestionas un incidente crítico de ciberseguridad, que le está costando a una institución financiera $250.000 por hora en operaciones perdidas, las llamadas de la gerencia intermedia corporativa parecen de muy baja prioridad. Las alertas rojas de advertencia, que parpadeaban en cada pantalla del centro de datos, parecían mucho más urgentes. Pero respondí de todos modos. 16 años siendo el tipo que arregla lo irreparable crean hábitos difíciles de romper. La disciplina que aprendí durante mis 8 años en la Marina, gestionando la seguridad de las comunicaciones en un portaaviones, no desaparece sin más. Respondí como siempre lo hacía, diciendo mi apellido. Soy Gary Vance. Dwight no perdió el tiempo en formalidades. Me dijo que, tras una cuidadosa revisión del presupuesto de nuestro departamento, la empresa había decidido reestructurar. Dijo que mis servicios como arquitecto de seguridad senior ya no eran necesarios, y que mi empleo quedaba terminado con efecto inmediato. Me quedé mirando la consola principal de monitoreo. El malware, una variante personalizada que llamábamos Lockdown 70Y2, todavía estaba cifrando activamente las matrices de respaldo. Los sistemas bancarios centrales, las redes de cajeros automáticos y los portales en línea estaban completamente caídos. Therese Miller, la directora de tecnología del banco, estaba de pie a 3 metros de distancia, mirándome con pánico en los ojos porque sabía que yo era la única persona que entendía su infraestructura personalizada. Le dije a Dwight que entendía, y que le haría saber a la dirección del banco que él se haría cargo del proceso de recuperación. Hubo una larga pausa en la línea. Dwight preguntó de qué proceso de recuperación estaba hablando. Le expliqué que Cascade Commerce estaba en medio de un apagón total. Le dije que el cifrado de la base de datos estaba al 65%, y que el impacto financiero ya estaba aumentando a un ritmo de $250.000 cada hora. Le dije que estaba en medio de la extracción de las claves de memoria para detener la propagación, pero como ya no trabajaba para la empresa, empacaría mis herramientas e informaría a Therese antes de irme. Dwight tartamudeó, diciéndome que esperara y que podíamos discutir mi situación laboral después de que la base de datos fuera restaurada. Le dije que eso no era apropiado. Un empleado despedido no tiene derecho legal a tocar el servidor de un cliente. Colgué el teléfono. Mi nombre es Gary Vance. Tengo 53 años, y acababan de despedirme en medio de una crisis bancaria multimillonaria. Antes de explicar cómo se desarrollaron las siguientes 48 horas, es importante entender por qué la llamada de Dwight fue el error más caro que cometería en toda su carrera. Me uní a Apex Sentinel en el año 2010, cuando era una pequeña firma de seguridad boutique. Me especialicé en arquitecturas de autenticación personalizadas para bancos regionales. Antes de eso, mi tiempo en la Marina me había enseñado a analizar el enrutamiento complejo de señales y a cifrar comunicaciones bajo estrés extremo. En el mundo civil, esas habilidades se tradujeron en salvar a los bancos regionales del colapso total. Durante mis 16 años en la firma, había resuelto personalmente casi 300 emergencias de seguridad críticas. Conocía las configuraciones únicas de nuestros clientes porque había ayudado a escribir el código para ellos. Mi esposa, Sara, siempre decía que podía leer los registros del servidor más rápido que la mayoría de la gente leía el periódico de la mañana. Llevábamos casados 28 años, y ella me había apoyado en innumerables emergencias nocturnas. Nuestros 2 hijos ya eran mayores, ambos con carreras estables, lo que me dejaba la libertad de viajar en cualquier momento cuando un cliente estaba en problemas. Pero ese profundo conocimiento institucional era exactamente lo que Dwight había decidido que era demasiado caro para mantener en la nómina. Era un hombre de números que solo veía mi salario en una hoja de cálculo, completamente ciego al hecho de que mi experiencia era la única red de seguridad que tenía la empresa. La crisis actual había comenzado 30 horas antes,
cuando el Cascade Commercebank informó que toda su red se había caído. Tenían 38 sucursales en todo el noroeste del Pacífico, y procesaban un volumen masivo de transacciones. Con la red caída, no podían procesar depósitos de nóminas, transferencias bancarias o compensar cheques. Sus clientes minoristas no podían acceder a sus cuentas, y sus cajeros automáticos eran inútiles. Nuestro equipo de respuesta remota había intentado resolverlo desde la sede central, pero fracasó. Los atacantes habían utilizado un exploit de día cero en el portal de inicio de sesión personalizado que Apex Sentinel había diseñado 3 años antes. Era una brecha de seguridad compleja que les permitía ejecutar código a nivel de sistema. Como yo había supervisado esa instalación, conocía las direcciones de memoria específicas que habían atacado. Había tomado un vuelo a Seattle la mañana anterior, llegando al centro de datos para encontrar a Therese y su equipo en un estado de absoluta desesperación. Ya llevaban casi 2 días desconectados. Había pasado las últimas 12 horas rastreando la infección y mapeando la rutina de cifrado. Estaba increíblemente cerca de encontrar la clave cuando la llamada de Dwight me interrumpió. Empaqué mi portátil, guardé mis cables en el maletín y me preparé para alejarme de un desastre que estaba a punto de descontrolarse por completo. Therese Miller parecía que iba a desmayarse cuando dejé mis herramientas y empecé a cerrar mi portátil. Me preguntó qué estaba pasando, y le dije que mi empleador acababa de despedirme. No podía creerlo. Señaló que estaba en medio de la restauración de toda su base de datos, y que nadie más había podido hacer ningún progreso. Le expliqué que, sin un estatus de empleo activo, mi seguro de responsabilidad civil quedaba anulado, y ya no tenía autorización legal para acceder a sus sistemas. Me rogó que me quedara, señalando que cada hora que permanecían caídos les costaba $250.000, lo que equivalía a $6 millones al día. Solo durante ese fin de semana, se enfrentaban a una pérdida de $12 millones, sin incluir las multas regulatorias de las autoridades bancarias federales. Le dije que lo sentía profundamente, pero que tenía las manos atadas. Si continuaba trabajando en sus servidores como no empleado, sin un contrato formal, estaría violando las leyes federales de acceso a computadoras. Específicamente, bajo la ley de fraude y abuso informático, el acceso no autorizado a un sistema financiero protegido es un delito grave. No podía arriesgar mi carrera y mi libertad porque mi supervisor quería recortar gastos. Le expliqué a Therese que el portal de inicio de sesión personalizado del banco utilizaba un sistema de registro a nivel de ensamblador que yo mismo había escrito años atrás. Los atacantes habían ejecutado un desbordamiento de pila que corrompió las direcciones de los punteros, permitiéndoles saltarse el protocolo de enlace de seguridad. Para solucionar esto, alguien tenía que escribir un script depurador personalizado para inyectar paquetes ficticios y forzar a la base de datos a liberar la clave de descifrado maestra de la memoria volátil antes de que fuera sobrescrita. Si un ingeniero junior intentaba hacer esto sin conocer la disposición exacta de la memoria, probablemente corrompería la base de datos por completo, causando una pérdida de datos permanente para las 38 sucursales. Era una tarea delicada que requería años de experiencia, no solo una formación estándar en cumplimiento normativo. Mientras discutíamos, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Roger Albright, el director de tecnología de Apex Sentinel. Roger era un ejecutivo experimentado que entendía las realidades técnicas de nuestro negocio mucho mejor que Dwight. No sonaba feliz. Me dijo que acababa de hablar con Dwight y que había habido un error administrativo masivo con respecto a mi puesto. Me dijo que ignorara el aviso de despido y que me concentrara en volver a poner en línea a Cascade de inmediato. Le dije que así no funcionaban las cosas. Había recibido una terminación verbal y formal de mi supervisor directo, con efecto inmediato. A efectos legales, ya no era un empleado de la firma. Roger intentó apelar a mi lealtad, mencionando los 16 años que había pasado ayudando a construir la empresa. Le dije que mi lealtad había sido descartada en el momento en que Dwight decidió que mi salario era una carga en la hoja de cálculo trimestral. Roger luego intentó presionarme, sugiriendo que si el banco sufría pérdidas catastróficas porque yo me marchaba, Apex Sentinel podría responsabilizarme legalmente por negligencia en mis deberes. Tuve que reírme de eso. Le dije que, como me habían despedido, ya no tenía ningún deber que descuidar. De hecho, si tocaba sus sistemas, estaría exponiéndome tanto a mí como al banco a enormes responsabilidades legales.
Bajo las circunstancias actuales, si trabajaba en su red, podría ser procesado por acceso informático no autorizado bajo las leyes estatales. Le dije que mi historial limpio valía más que la base de datos de su cliente corporativo, y que no me arriesgaría a un cargo de delito federal solo para sacar de un apuro a un supervisor que acababa de dejarme en la estacada. Le dije a Roger que si quería resolver la crisis, debería enviar a otro ingeniero. Roger sabía tan bien como yo que la única otra persona que entendía el sistema de autenticación personalizado de Cascade era Edward Fowler, quien actualmente estaba en el lugar de una importante brecha en una cooperativa de crédito en Oregón. Edward no estaría disponible durante al menos 10 días, e incluso entonces, necesitaría días para revisar la documentación. Cascade no tenía 10 días. Tenían horas. Le dije a Roger que me iba de las instalaciones y que estaría en mi hotel al final de la calle si necesitaban contactarme a través de los canales legales formales. Cerré mi maletín, le di la mano a Therese y salí del centro de datos. El aire fresco de Seattle era un fuerte contraste con la calurosa y ruidosa sala de servidores. Caminé de regreso a mi hotel, me registré y me tumbé en la cama. Por primera vez en 16 años, no tenía que preocuparme por la caída de la red de un cliente. Me quedé dormido casi al instante, agotado por el largo vuelo y las horas de intensa resolución de problemas. Cuando me desperté unas horas más tarde, vi que mi teléfono tenía docenas de llamadas perdidas tanto de Dwight como de Roger. Decidí ignorarlas. Bajé a un restaurante cercano, pedí una taza de café solo y un plato de huevos, y disfruté de un desayuno tranquilo. Era extraño no tener el teléfono vibrando cada 5 minutos con una nueva alerta de seguridad, pero estaba empezando a darme cuenta de que mi planificación de la jubilación podría comenzar mucho antes de lo que había anticipado originalmente. Mi familia sin duda apreciaría tenerme en casa para las fiestas, en lugar de pasarlas en salas de servidores frías en ciudades al azar. Mientras estaba sentado en el restaurante, comencé a esbozar un plan para mi propia consultoría independiente, dándome cuenta de que la demanda de mis habilidades específicas era mucho mayor que la oferta. Todavía estaba terminando mi desayuno cuando Therese Miller llamó a mi número de móvil personal. Su voz temblaba de agotamiento y ansiedad. Me dijo que acababa de pasar las últimas 3 horas al teléfono con la cúpula ejecutiva de Apex Sentinel. Les había exigido que enviaran a otro ingeniero cualificado para gestionar la emergencia, pero finalmente habían admitido que no tenían a nadie disponible. Edward Fowler estaba atrapado en Oregón, y el resto de su equipo de respuesta a incidentes carecía de la formación para realizar ingeniería inversa en los algoritmos de autenticación personalizados que yo había diseñado. Therese me dijo que el banco no podía permitirse esperar ni siquiera otras 12 horas. Ya se enfrentaban a una reacción pública masiva, y sus clientes comerciales amenazaban con trasladar sus cuentas a bancos nacionales más grandes si el sistema no se restauraba para el lunes por la mañana. Therese explicó que la junta directiva del banco acababa de celebrar una reunión de emergencia. Estaban recibiendo llamadas frenéticas de los reguladores estatales y los oficiales de cumplimiento federal, advirtiendo de severas sanciones si el sistema permanecía fuera de línea. El impacto financiero crecía por momentos, y el desastre de relaciones públicas empeoraba a medida que los clientes veían sus tarjetas de crédito rechazadas en supermercados y gasolineras. El banco estaba desesperado por una solución. Therese entonces me preguntó si podía contratarme directamente como consultor independiente. Había anticipado esta pregunta y había pasado el desayuno calculando los términos. Le dije que tendríamos que revisar el acuerdo de servicio entre Cascade con Mercebank y Apex Sentinel. La mayoría de esos contratos tenían cláusulas de exclusividad estrictas que impedían a los clientes contratar a empleados o exempleados recientes de Apex. Therese dijo que ya lo había previsto y que había revisado el contrato con el asesor legal general del banco. El equipo legal había encontrado una cláusula de excepción de emergencia en el acuerdo de nivel de servicio. El acuerdo establecía que si Apex Sentinel no proporcionaba personal cualificado de respuesta a incidentes dentro de las 24 horas siguientes a una solicitud formal, Cascade tenía derecho a contratar expertos externos para mitigar sus pérdidas. Dado que Apex había reconocido formalmente por escrito que carecían de los recursos para resolver el problema de inmediato, el banco tenía vía libre legal para contratarme como contratista independiente. Además, el contrato permitía a Cascade deducir mis honorarios de consultoría directamente de su saldo pendiente con Apex Sentinel, lo que significaba que Apex pagaría efectivamente mis facturas. Le expuse a Therese mis condiciones. Ya no era un empleado asalariado que trabajaba por una tarifa plana.
Si iba a volver a meterme en el fuego como contratista independiente, quería ser compensado por el riesgo y la experiencia única que aportaba. Le dije que mi tarifa sería de $1.100 por hora, con un contrato mínimo de 40 horas para cubrir la configuración inicial, la recuperación del sistema y el fortalecimiento post-incidente. Esto significaba una tarifa mínima de $44.000. Además, como ahora operaba como una entidad independiente sin respaldo corporativo, requería un depósito del 50%, de $22.000, que debía ser transferido a mi cuenta de empresa antes de volver a iniciar sesión en sus servidores. Le expliqué que este depósito era necesario para cubrir mis responsabilidades profesionales y los costos de instalación. Therese ni siquiera dudó. Me dijo que le enviara un simple acuerdo por escrito y los datos de transferencia del banco. Usé mi portátil para redactar un acuerdo de consultoría estándar, especificando el alcance del trabajo y los términos de pago, y le envié el documento por correo electrónico a Therese. En 20 minutos, mi teléfono sonó con una notificación de mi banco. La transferencia de $22.000 se había completado y estaba en mi cuenta. Le envié un mensaje rápido a mi esposa, Sara, haciéndole saber que me habían despedido de mi trabajo, pero que acababa de conseguir un contrato que nos pagaría más en 3 días de lo que yo ganaba en 3 meses. Me respondió con una cara sonriente y me dijo que tuviera cuidado. Empaqué mi portátil y volví al centro de datos de Cascade Commerce. Cuando entré en la sala de servidores, la atmósfera era completamente diferente. Therese y su equipo me miraban no como a un proveedor corporativo, sino como a su última esperanza. Me senté en la consola principal, conecté mis herramientas de análisis especializadas y reanudé el proceso de extracción de las claves de descifrado de la memoria del sistema. El entorno físico de la sala de servidores era intenso, con el fuerte zumbido de los ventiladores de refrigeración y las corrientes de aire frío que soplaban por los pasillos, pero sentí una profunda sensación de confianza. Conecté mi rastreador de bus de hardware personalizado a los controladores de dominio principales para capturar los registros de memoria. Estaba operando en mi elemento, utilizando las habilidades que había perfeccionado durante mi servicio militar. Pasé las siguientes horas mapeando el flujo de descifrado, asegurándome de que no activaríamos ninguna de las rutinas destructivas secundarias del ransomware. Cada paso tenía que ejecutarse con absoluta precisión, y trabajé metódicamente durante toda la tarde. Mientras trabajaba por la tarde, mis monitores de seguridad de repente marcaron una serie de intentos de conexión no autorizados en el controlador de dominio principal del banco. Alguien estaba tratando de iniciar sesión usando mis antiguas credenciales administrativas de Apex Sentinel. Los intentos provenían de una dirección IP registrada en la sede de Apex en Boston. Inmediatamente bloqueé el rango de IP y notifiqué a Therese. Estaba claro que Dwight Briggs estaba entrando en pánico. Sabía que si recuperaba los sistemas del banco como contratista independiente, su carrera en Apex estaba acabada. Estaba tratando desesperadamente de acceder a la red usando mis credenciales para copiar el script de recuperación personalizado que había escrito, con la esperanza de atribuirse el mérito de la resolución. Observé la consola mientras el usuario remoto intentaba acceder al registro de recuperación local en tiempo real. Era la firma de la cuenta corporativa de Dwight intentando ejecutar comandos. Inmediatamente ejecuté una rutina de captura de paquetes y guardé los archivos de registro como prueba irrefutable de intrusión no autorizada en la red. Antes de hacer cualquier otra cosa, trabajé con Therese para aislar la consola de red administrativa del banco, deshabilitando los servicios remotos predeterminados y habilitando la autenticación multifactor para cualquier inicio de sesión que se originara fuera de las instalaciones de Seattle. También configuramos un servidor honeypot en una subred separada para atrapar cualquier intento futuro. Quería asegurarme de que, si Dwight o cualquier otra persona en Apex intentaba acceder a nuestros sistemas, serían conducidos a un entorno de pruebas donde no podrían hacer daño, pero donde podríamos registrar todas sus acciones y sus direcciones IP. Llamé a mi abogado personal, un especialista en tecnología y derecho laboral llamado Joseph. Le expliqué la situación, e inmediatamente redactó una carta de cese y desistimiento. La carta estaba dirigida a Roger Albright y a la junta directiva de Apex. Establecía que cualquier uso no autorizado de mis credenciales o intentos de acceder a los servidores de Cascade utilizando mis métodos patentados sería tratado como una violación directa de la ley de fraude y abuso informático. Joseph se enfureció cuando escuchó lo que Dwight estaba haciendo, señalando que el acceso no autorizado a un sistema financiero protegido usando credenciales revocadas era un delito federal.
Además, la carta señalaba que intentar usar mi firma digital para autorizar cambios en el sistema constituía falsificación bajo la sección 470 del Código Penal de California, ya que los controladores de dominio principales y los servidores de gestión remota estaban alojados en una instalación segura en California. Joseph envió la carta por correo electrónico con confirmación de entrega urgente, señalando que informaríamos de la intrusión a los reguladores bancarios federales y a la Oficina Federal de Investigación si no se detenía de inmediato. La presión legal fue intensa, y sabíamos que una investigación federal arruinaría la reputación corporativa de Apex de forma permanente. La respuesta desde Boston fue casi instantánea. Roger Albright me llamó directamente, su voz temblaba de ira y vergüenza. Me aseguró que los intentos de conexión habían sido terminados de inmediato y que DeWitt había sido suspendido mientras se realizaba una investigación interna. Roger admitió que DeWitt había mentido a la junta directiva, afirmando que había encontrado una puerta trasera para recuperar los archivos del banco y que la estaba ejecutando. Cuando llegó la carta de cese y desistimiento con las capturas de paquetes, el equipo legal se dio cuenta de que DeWitt estaba tratando de robar mi trabajo y exponer a la firma a una responsabilidad penal masiva. Roger me rogó que no tomara acciones legales, prometiendo que Apex cooperaría plenamente con la transición de Cascade. Le dije que mientras se mantuvieran fuera de la red y respetaran los límites, me centraría en la recuperación y dejaría los asuntos legales a Joseph. Después de colgar, volví al trabajo. Con la interferencia corporativa detenida, pude concentrarme por completo en la recuperación del servidor. Pasé las siguientes 14 horas descifrando sistemáticamente los clústeres de la base de datos. El trabajo fue tedioso, requiriendo que verificara la integridad de cada archivo para asegurar que no se hubiera producido ninguna corrupción de datos. El malware Lockdown 70Y2 había cifrado las tablas en un patrón no secuencial, lo que significaba que tenía que ejecutar comprobaciones de validación en cada uno de los 18 clústeres de bases de datos. No me tomé un descanso, bebiendo tazas de café tibio y comiendo sándwiches que Therese pidió para el equipo. La fatiga física era real, pero mi entrenamiento en la Marina me mantuvo enfocado en la misión. Me senté en la sala de servidores con poca luz, escuchando el pitido rítmico de los enrutadores y el constante zumbido de los conductos de ventilación. Cada tabla de la base de datos tuvo que ser meticulosamente escaneada y verificada usando mis scripts personalizados. Tenía que asegurarme de que no quedaran archivos de puerta trasera latentes dentro de las claves de registro del sistema operativo. Incluso un pequeño descuido de unos pocos bytes podría permitir a los atacantes reinfectar toda la estructura del banco la semana siguiente. Me tomé mi tiempo, negándome a apresurarme a pesar de lo mucho que estaba en juego. Este nivel de paciencia era algo que había practicado durante mis largas noches en la cubierta de electrónica del portaaviones, donde apresurar una reparación significaba que un sistema de radar podría fallar en pleno vuelo. A las 4 de la mañana del domingo, la base de datos principal estaba completamente descifrada y operativa. Comencé a poner en línea los sistemas de las sucursales del banco, uno por uno. Para el mediodía del domingo, toda la red estaba en pleno funcionamiento. Las 38 sucursales estaban en línea, los cajeros automáticos procesaban transacciones y el portal de clientes aceptaba inicios de sesión. El tiempo total de inactividad había sido exactamente de 48 horas, y el banco había ahorrado millones de dólares en pérdidas potenciales. Therese lloraba de alegría mientras me daba las gracias. El lunes por la mañana, Cascade Commerce Bank reabrió oficialmente sus puertas con todos los sistemas funcionando sin problemas. Therese Miller me entregó un cheque por los $22.000 restantes de mis honorarios de consultoría, junto con una bonificación por mi rápida respuesta. Al salir de la sede del banco, sentí una profunda sensación de alivio y logro. No solo había resuelto una crisis masiva, sino que también me había establecido como un consultor independiente altamente capaz. Pasé toda la tarde del lunes realizando una sesión informativa exhaustiva con Therese y su personal técnico. Les expliqué los mecanismos exactos del exploit de día cero, mostrándoles dónde había ocurrido el desbordamiento de buffer en los módulos de autenticación. Les entregué un completo informe de análisis post-incidente de 50 páginas que había compilado durante el proceso de descifrado. En el informe, describí los parches de seguridad que había implementado y proporcioné una hoja de ruta para fortalecer sus sistemas contra futuros ataques. Therese quedó extremadamente impresionada por el nivel de detalle, señalando que Apex Sentinel nunca había proporcionado una documentación tan exhaustiva.
Prometió que Cascade me mantendría con un contrato de retención para supervisar sus auditorías de seguridad trimestrales. La noticia de la exitosa recuperación se extendió rápidamente por la comunidad bancaria regional. En 2 semanas, recibí llamadas de otras 4 cooperativas de crédito regionales y bancos comunitarios en Oregón, Washington e Idaho. Sus equipos directivos habían oído cómo Apex Sentinel no había logrado proporcionar soporte de emergencia, y estaban aterrorizados de encontrarse en una situación similar. Querían contratarme para revisar sus configuraciones de seguridad y asegurarse de que sus sistemas estuvieran debidamente protegidos. Fundé Vance Cybersecurity Consulting y rápidamente firmé 6 acuerdos de consultoría a largo plazo. Cada contrato garantizaba una retención mensual de $6,000 solo por monitoreo básico y revisión del sistema, más mi tarifa de respuesta a incidentes activa para cualquier emergencia. Solo estos ingresos base ya eran más del doble de mi salario corporativo anterior, y apenas estaba comenzando. Mientras tanto, las consecuencias en Apex Sentinel fueron graves. La junta directiva inició una auditoría interna para investigar la crisis de Cascade Commerce. Calcularon que la decisión de Dwight Briggs de despedirme le había costado a la empresa aproximadamente $2,300,000 en contratos de clientes perdidos, costos de viaje acelerados y honorarios legales. Cascade Commerce había reducido su acuerdo de servicio anual en $480,000, y otros 2 clientes importantes habían seguido su ejemplo. La junta determinó que Dwight había incumplido su deber fiduciario con la empresa al exponerlos a enormes responsabilidades operativas y legales. Fue despedido sumariamente en noviembre. En septiembre, Roger Albright me contactó con una propuesta formal. La junta quería retener mis servicios como consultor de emergencia para sus incidentes más críticos. Ofrecieron un contrato que incluía una retención mensual de $7,500 solo por estar disponible, más mi tarifa activa de $1,100 por hora para cualquier trabajo de emergencia. Acepté la oferta, ya que proporcionaba una base estable de ingresos mientras me permitía seguir siendo independiente. Ahora ganaba 5 veces mi antiguo salario trabajando la mitad de horas. Finalmente tenía el equilibrio entre la vida laboral y personal que había deseado durante años, y Sara y yo podíamos planificar una jubilación cómoda. Había demostrado que el conocimiento institucional tiene un precio, y a veces, la mejor venganza es dejar que las personas que te subestiman paguen ese precio en su totalidad. Reflexioné sobre el viaje que me había llevado a este punto. Ya no era solo un nombre en una lista corporativa, una partida presupuestaria que se podía recortar. Era dueño de un negocio, un experto cuyo profundo conocimiento de los sistemas heredados y las amenazas modernas era reconocido y valorado. Mi hijo, que era ingeniero de software en San Francisco, me llamó para saber cómo estaba. Cuando le conté lo que había pasado, se echó a reír. Me dijo que mi historia ya circulaba en foros de tecnología y que me estaba convirtiendo en una especie de héroe popular entre los profesionales de la ciberseguridad, el tipo que hizo que la empresa pagara el triple para recuperarlo. Mi hija se sintió aliviada de que ya no estuviera a merced de gerentes impredecibles como Dwight. Para mi esposa Sara y para mí, el futuro era seguro. Habíamos trabajado duro durante décadas, y la idea de que los despidos corporativos pendieran sobre mi cabeza siempre había sido una fuente de ansiedad silenciosa. Ahora, esa ansiedad había desaparecido por completo. Teníamos un colchón financiero que podría sostenernos durante años, incluso si decidía dejar de trabajar mañana. Me senté en mi nueva oficina en casa, mirando el hermoso jardín que habíamos plantado recientemente, y me di cuenta de que ser despedido fue lo mejor que le había pasado a mi carrera. Me había obligado a salir de mi zona de confort y me había mostrado lo que realmente valía mi experiencia. Finalmente era mi propio jefe, y ningún gerente miope como Dwight podría volver a amenazar mi sustento. Era una maravillosa sensación de libertad y paz. Podíamos viajar, pasar tiempo con nuestros nietos y disfrutar de los frutos de décadas de trabajo duro. Había aprendido que el éxito más satisfactorio es el que construyes en tus propios términos, anclado en las habilidades y la disciplina que ningún ejecutivo corporativo puede arrebatarte jamás.